La consagración del templo. La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro. Oiga, 1 de la tarde ya con 25 minutos, 26 grados la temperatura ambiente. Mucho se ha generado en el entorno de la opinión pública, de la sociedad, el tema de la construcción del aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto de la Internacional de la Ciudad de México. Una obra que tiene 3 sexenios que se planteó, de necesidad de construirse, la capacidad de logística y de movilidad, de interconexión de nuestro país se ve limitada con la actual el actual aeropuerto, aun cuando ya se tiene una segunda terminal, la terminal original, y la terminal. Es necesario que este aeropuerto pues crezca. No hay las capacidades de terreno para que en donde está actualmente el aeropuerto se pueda desarrollar una ampliación. Por ello se buscó y se ha proyectado construir este aeropuerto en la zona de Texcoco, vamos a decirlo así, en lo que son la zona de lo que fue un lago, un inmenso lago. Y esta tarde le agradezco muchísimo al exdelegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal en Veracruz y militante de Acción Nacional, Agustín Basilio de la Vega, el venir a platicar con el auditorio de En Contacto. Agustín, gracias por te diste una vueltezota por esta megaconstrucción. Tomaste ahí una serie de imágenes que luego subiste a las redes sociales y que a mí por lo menos me llamaron mucho la atención, porque dije yo, bueno, esto ya está muy avanzado y en el ámbito nacional sigue la polémica de meterlo a una consulta. En términos técnicos, ¿es necesario o no un aeropuerto? Sí, el actual aeropuerto de la Ciudad de México ya está prácticamente saturado. Se espera que en la siguiente década la demanda sea ya de 50 millones de usuarios por año y ya no se va a poder atender. Por lo tanto, se ha planeado desde hace 23 años este aeropuerto en el lugar indicado, en el lugar que realmente le da al país mayor competitividad, le da mejor servicio a las distintas líneas aéreas que cada vez tienen aviones más grandes. Sí. Y que además está proyectado para que al final, cuando ya estén completas las 6 pistas, pueda trasladar o puedan moverse 135 millones de viajeros al año, lo que lo convierte hoy en día en el segundo aeropuerto más grande que actualmente se está construyendo. El otro aeropuerto que rebasa al proyecto mexicano es en Estambul, Turquía. Bueno, ahí está en términos de logística y de necesidad. En materia de ingeniería, el desarrollo de esta obra es sin precedente. Sí. ¿Qué cantidad de mano de obra se está empleando, por ejemplo, como dato? ¿Qué cantidad de concreto se va a utilizar, por ejemplo? Comparativamente hablando, una edificación así que a todos los mexicanos nos sirve de referente, pues es el Estadio Azteca, ¿no? Te lo pondría yo como referente. ¿Cuántos estadios aztecas se están construyendo ahí? Primero, en cuanto a los empleos, es increíble. Toda esa zona de Texcoco está en movimiento. Transportistas, ingenieros, técnicos y miles de trabajadores. Hay déficit incluso de soldadores, porque la estructura del aeropuerto que mide prácticamente 2,5 kilómetros de largo, la terminal solamente por 600 metros de ancho, está soportado en unos funiles que incluso se fabrican aquí en Tuxpan, Veracruz. Yo no lo sabía, y desde Tuxpan, Veracruz se llevan las piezas para que se solden allá en donde se van a ubicar. Pero para darse una idea del tamaño solo de la cimentación, de lo que significa el lugar donde van a estar los pasajeros y donde van a abordar a los aviones, lo que es la terminal, con el concreto que ya constituye el 100% de la cimentación, o sea, ya está construida toda la cimentación, con ese concreto se podrían hacer 11 estadios Azteca. De ese tamaño es la Por obra. eso se habla de que la inversión que ya se ha hecho allí es de más de 60,000 millones de pesos. Para darse una idea, 10 libramientos de Jalapa de 60 kilómetros, que tú fuiste testigo que esa obra se planeó en 2 años y medio y se construyó en 3 años. Y ahí está también una manera que los jalapeños puedan ver de qué tamaño es la cimentación solamente de la terminal de la primera etapa, porque al final van a ser 2 terminales en un mismo aeropuerto allí en ese lugar. La cimentación es un cajón de cimentación, eso va a trabajar prácticamente
como si fuera un barco. Va a impedir el hundimiento diferencial. Y para poner un ejemplo, esto pues de hacer barcos de concreto, si así lo queremos llamar, pues ya se ampliaron en la Segunda Guerra Mundial cuando los ingleses invadieron Normandía, hicieron de concreto una serie de cajones que llevaron navegando por el Canal de la Mancha para hacer los puertos, que pues, los alemanes los tenían copados o destruidos, ¿no? Entonces, para eso es la ingeniería, para hacer posible que las obras se hagan en el lugar que se necesita. Esto de someterlo a consulta pues, pública, vamos a decirlo así, ha generado una controversia, divide evidentemente a los mexicanos. Los mexicanos no somos expertos en aeronáutica, habrá mexicanos que tienen los estudios, la capacitación para poder pues decir sí o no a favor o en contra de la construcción de este aeropuerto. Tú como ingeniero, ¿cuenta con todos los lineamientos técnicos para que este proyecto sea viable? Sí, tiene todos los estudios de hace 23 años. MITRE, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts en su área aeronáutica, que desde el 59 además maneja todos los estudios de los aeropuertos de Estados Unidos, incluso de los de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pues sabe que el proyecto viable es este y no la base aérea de Santa Lucía. De Santa Lucía combinada con el actual aeropuerto, que eso es un parche y eso ya lo hicimos cuando no se pudo hacer en el periodo de Vicente Fox. Entonces, como la demanda ya sobrepasaba la capacidad instalada del aeropuerto, se hizo la Terminal 2, pero eso fue como un mejoral necesario y que eso resolvió pues estos años el problema aeroportuario. Pero el sistema aeroportuario mexicano requiere de que se haga un nuevo aeropuerto de esta magnitud y por lo tanto todos los estudios se pueden consultar en la página de lopesobrador.org.mx. Es fascinante entrar ahí, hay más de 280 estudios que durante 23 años se han venido haciendo y confirman que el lugar oportuno es allí. La otra propuesta pues es una cuestión en pañales que de acuerdo también al último que se ha dicho, costaría 6 meses el hacer los estudios de factibilidad de Santa Lucía. Pero si este aeropuerto llevó 20 años en estudios, yo dudo mucho que en 6 meses se pueda resolver esa otra opción. A ver, ahí estamos viendo imágenes para quienes nos siguen en televisión y a través de redes sociales. Cronícanos un poco qué es lo que estamos viendo. Eso que estamos viendo son los funiles, sí, que son los que están instalándose para toda la cubierta del aeropuerto. Y ahí se ve precisamente todas las grúas y el personal que está trabajando, que está soldando, los tubos que curiosamente decíamos se fabrican o se están cortando, se están diseñando en Tuxpan, Veracruz. Esos funiles, para que las personas que no sepan que es un funil, el funil vienen siendo los pilares que van a soportar la terminal. Son, no propiamente pilares, sino son estructuras tridimensionales. Sí. Que van a soportar todo el techo de la lo que es el área de pasajeros, donde van a estar las maletas y la compra de boletos y todo ello, la terminal propiamente dicho, y funil significa en catalán embudo por su forma. No, es uno de los pocos aeropuertos que va a tener espacios abiertos sin columnas. Y esto va a darle también al aeropuerto pues una mayor funcionalidad. Pero además, mira, algunos han dicho de que el aeropuerto es ostentoso. No, los aeropuertos necesitan tener todo lo necesario para que se realice una operación por minuto y de esa manera se mejoren los tiempos, se superen las tardanzas Sí. y se dé mejor calidad de vida a las personas. No es lo mismo operar un aeropuerto funcional, cómodo, que tener un aeropuerto con problemas incluso de logística, como si representaría que tomes un vuelo en la Ciudad de México y luego tengas que abordar otro avión en otra parte de la República, incluso aunque esté a 45 kilómetros, como es el caso de Santa Lucía. De Santa Lucía. Este va a funcionar como un hub y va a ser un aeropuerto que definitivamente va a mejorarle la vida a todos los mexicanos, no solamente a los que van a tomar un avión, sino a todos los que se benefician del turismo
en la zona de Cancún, de Veracruz, Boca del Río, porque es la entrada de los dólares y la entrada de los euros a nuestro país, que es el 6º lugar que tiene servicios turísticos. Además va a generar mejor comercio, porque también en los aeropuertos entran los hombres de negocios, claro, salen los estudiantes nuestros al extranjero, y todo eso es un ganar-ganar para el comercio, para la industria de la construcción, porque este aeropuerto se va a terminar además en el 2069 ya la segunda etapa, con 95 puertas para aviones tan grandes como los A380 y los que hay en esa época. Pues Agustín Basilio de la Vega, ex delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado de Veracruz y por supuesto ex miembro y militante de Acción Nacional, te agradezco el venir y en tu calidad de ingeniero darnos esta amplia explicación y el conocimiento de este proyecto para que cuando nos consulten, pues por lo menos saber que esta es la No vía. quiero irme sin dar un dato. Hoy Forbes da una estimación de que el 50% de los mexicanos está a favor del aeropuerto y solo una tercera parte está en contra. Gracias, Agustín, muy amable. Vamos a hacer un corte, una pausa, ahí tiene los datos, analícele e investigue, ¿eh? La verdad es que este es el proyecto más viable y no los otros cuentos. Vamos a la pausa y volvemos. Escucha En Contacto. Gran Noche México. Le dijimos a las 12 de